Dios les bendiga a todos. Pues continuamos, como hemos dicho, cada miércoles estoy subiendo un estudio sobre lo que viene siendo la síntesis del Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando todo lo que viene siendo el Nuevo Testamento, desde cómo se escribió, quiénes fueron los escritores, la historia de los que escribieron este libro, en qué idioma se escribió, todos estos datos importantes para los que están estudiando en un instituto bíblico, para los que quieren predicar o enseñar, evangelizar. Todos estos libros, todos estos estudios le dan datos bien importantes para que nosotros podamos leer e interpretar mejor las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos tu dirección, tu guía, que tu Espíritu Santo sea el maestro sobre estos estudios que estamos teniendo, sobre lo que es la síntesis del Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús, pues vamos a continuar, te pedimos, Señor. Amén. Hemos estado estudiando, en el estudio anterior estábamos hablando sobre lo que viene siendo el libro de Lucas y vamos a dar continuación a lo que viene siendo el Evangelio de Lucas. Amén. Ok, en el libro de Lucas nosotros vamos a encontrar la importancia que Lucas le da al enfatizar que Jesús es un verdadero hombre y cómo Jesús tenía que orar para comprobar que como ser humano necesitaba de la oración también. Encontramos en el libro de Lucas que Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Es la manera como Lucas, no Mateo, no Marcos, no Juan, sino solo el libro de Lucas tiene esta característica de mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces aquí podemos ver cómo Lucas da 3 hechos acerca de que Jesús muestran que este es verdadero hombre. Una de las cosas que encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿ok?, habla de la niñez de Jesús, habla de las oraciones que hacía Jesús y sus obras hechas en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, solo Dios puede salvar del pecado, sin embargo, era necesario que Él se hiciese hombre para efectuar esta salvación. O sea, Él es Dios. Dios siempre ha existido, Él no había sido ser humano, Él no había sido hombre antes. Para poder salvarnos a nosotros era necesario que Él tuviera un cuerpo humano para poder salvarnos. Él como Dios necesitaba tener un cuerpo humano para poder salvarnos. ¿Ok? Entonces, solo Dios puede salvar del pecado. Sin embargo, era necesario que Él se hiciese hombre para efectuar esta salvación. Amén. Ahora vamos a leer Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Era necesario que Dios se hiciera hombre. De otra manera, Jesús no hubiera tenido ni sangre para derramar, ni un cuerpo para ser quebrantado. Vamos a ver Hebreos 9:22, qué es lo que nos dice. Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, vamos a explicar esto de otra manera más simple. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que el ser humano como ser humano es imperfecto y tiende a pecar. El pecado hace que el hombre se aparte de Dios a través de lo que acabo de decir, a través del pecado. Entonces se produce algo que se le llama la muerte espiritual. O sea, muerte quiere decir separación. El hombre se separa de Dios. Mientras el hombre esté en pecado, va a estar separado de Dios. La única manera para que el hombre pueda ser perdonado de sus pecados es que el pecado sea pagado con muerte y con derramamiento de sangre. En los tiempos antiguos, antes de que Jesús viniera a la tierra y fuera crucificado, lo que hacían los hebreos, los judíos, era de que tomaban un corderito, un animalito, lo sacrificaban y ese animalito moría en lugar de la persona que había pecado.
lo sacrificaban, derramaban su sangre, pero tenía que ser un animalito que fuera perfecto. Tenía ciertas características que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos especifica todo lo que se tenía que hacer para que ese sacrificio se llevara a cabo. Este corderito moría representando nuestros pecados, y a través de ese cordero que moría, pues iba a decir en la cruz, pero no, que moría a través de ese sacrificio, pagaba por el precio del pecado del hombre. O sea, prácticamente era castigado él en lugar de la persona que había pecado. Entonces, a través de esa muerte o de ese derramamiento de sangre, simbolizaba lo que Jesús en un futuro haría para salvar a la humanidad. Después de que Jesús vino, se tuvo que hacer hombre, y él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Su cuerpo, su sangre, era necesario que fuera quebrantado, que fuera crucificado y sufrir la muerte de cruz, para que por medio de su muerte en la cruz, el hombre que cree en él y se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús vino a morir en la cruz por él, esa persona pueda recibir salvación. Muchas personas dicen, Dios no puede salvarme porque yo soy muy malo, he cometido muchos pecados. Eso es como decir que la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz no pudo pagar el precio por tus pecados. O sea, Jesús pagó ahí el castigo que el hombre merecía por haber pecado, pagó en la cruz, y de esa manera poder tener nosotros salvación. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por eso es necesario encontrar y ver lo que Lucas está enseñando, que Jesús se hizo hombre verdadero, y era necesario que tuviera un cuerpo de carne y hueso, y que tuviera sangre para poderla derramar, para que a través de la muerte de Jesús como ser humano pagar el precio del pecado del hombre. Y entonces, una vez que Jesús muere en la cruz, ya no es necesario hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió en la cruz y ya pagó el precio del pecado del hombre. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios, y eso es lo que viene siendo la salvación. Por eso es importante demostrar que Jesús era verdadero hombre. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar a cabo el sacrificio, y de esa manera pudiera haber remisión de pecados. Entonces vamos a continuar con el estudio. Dice aquí en el libro: en la ley de Moisés encontramos otra razón por qué Dios el Hijo, Dios el Hijo, no Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo tenía que hacerse hombre. Dios el Hijo se tenía que ser hombre para ser nuestro Redentor, o sea, el que nos dé salvación. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? Vamos a mirarlo despacio, con calma, y explicarlo lo mejor que se pueda para poder entender bien. Dice: el rescate del esclavo hebreo es figura de la redención del pecador. Que en aquel entonces, en esa época, en aquella cultura, si una persona por razones económicas no podía pagar ciertas deudas, terminaba siendo esclavo de algún extranjero. Entonces, un pariente cercano podía rescatarlo, pues claro, pagando con dinero, ¿verdad? O si él tenía los suficientes medios para pagar, pues podía rescatarse él mismo, o sea, dejar de ser esclavo de esa persona. ¿Por qué? Porque debía dinero, tenía una deuda. Entonces, dice que el rescate del esclavo hebreo era figura de la redención del pecador. Cuando el ser humano peca, se convierte en esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque las tentaciones
el estar queriendo hacer lo malo es lo que nos convierte como en un esclavo del pecado. El no resistir ciertas tentaciones y saber que aquello es malo, que a Dios no le agrada, que no debemos hacerlo y aún así lo hacemos porque nos gusta mucho hacer eso. Entonces esa es una manera de entender o de representar que somos esclavos del pecado. Amén. Entonces el pariente cercano podía rescatar a su familiar para que dejara de ser esclavo. Igual fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Tuvo que él hacerse hombre para ser como un pariente cercano de nosotros y poder rescatarnos. El rescate del esclavo hebreo es figura de la redención. ¿Qué es la redención? Cuando tú tienes algo y de repente es tuyo, de tu propiedad, y de repente lo pierdes por alguna razón y después tú lo encuentras por ahí y la única manera de recuperar aquello que fue tuyo fue pagar dinero para rescatar aquello que fue tuyo. Entonces eso es lo que significa la redención. Nosotros cuando fuimos creados, fuimos creación de Dios y pertenecimos a Dios, pero el pecado nos separó de Dios, nos hicimos esclavos del pecado y ahora la única manera de ser rescatados de la esclavitud es que Jesús, como hombre, venga y pague con su muerte el precio del pecado del hombre y así rescatar al hombre de la esclavitud y ya no ser esclavo del pecado y poder ir a salvación. Eso es lo que está diciendo aquí. El hombre es el esclavo a la ley. ¿A cuál ley? Lo que la Biblia establece que es pecado. Esa es la ley. Amén. La ley es la infracción de la ley. Cuando tú cometes una infracción, cuando tú haces algo que sabes que a Dios no le agrada, que de acuerdo a lo que le dice la Escritura no se debe de hacer y tú lo haces, estás infringiendo la ley, estás pecando. Dice, el hombre es esclavo a la ley, al pecado y a Satanás. No puede rescatar su propia alma. Una vez que el hombre ha pecado, no puede rescatarse a sí mismo, ya que la Biblia enseña que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y luego vemos Romanos 3:20, dice que por las obras, o sea, por obras que nosotros hagamos no vamos a poder ser rescatados de la esclavitud del pecado. O sea, nuestras obras no pueden salvarnos de lo que ya hicimos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Entonces, solo Dios puede redimir nuestra alma. Nadie más. ¿Ok? Solo Dios puede redimir nuestra alma, pero para hacerlo tenía que ser nuestro pariente cercano. Por eso se hizo hombre. Cuando se hizo hombre Dios, el Hijo, cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y luego nació en Belén. Cuando nació en una mujer llamada María, ahí es donde él se hizo hombre. Para ser el pariente cercano redentor de la raza humana era necesario que el Hijo de Dios se hiciese hombre. Amén. Para salvarnos era necesario que el Hijo de Dios se hiciese hombre. De otra manera, Él no hubiera tenido sangre para derramar, ni cuerpo para ser quebrantado. Además, el Señor tenía que hacerse hombre para ser Él el pariente cercano redentor del hombre. Todo esto Lucas lo está enseñando. En los evangelios no lo vas a encontrar en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Esto solo está en el libro de Lucas y estamos estudiando el evangelio de Lucas, las características del libro de Lucas. Dijimos que Lucas, el escritor que presenta a Jesús como Hijo del Hombre, hace resaltar 3 hechos acerca de Jesús que muestran que este es verdadero hombre. El primero es su nacimiento y su niñez. Eso hace resaltar que Jesús era verdadero hijo de hombre. Ningún otro evangelista, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, ¿ok?
¿ok? Ningún otro evangelista relata el nacimiento de Jesús tan detalladamente como Lucas. Es lógico que este escritor hace resaltar este hecho, pues lo más fundamental en cuanto al hombre es que haya nacido. O sea, para ser hombre tenía que nacer del vientre de una mujer. ¿Ok? Al estudiar las características distintivas del libro, vimos que Lucas da gran importancia al nacimiento de Jesús. Las características distintivas es lo que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 hablan de la vida de Jesús, pero los 4 dan un aspecto de la vida de Jesús diferente. Entonces, Lucas está enfatizando. Lucas es uno de los libros que enseña detalladamente el nacimiento de Jesús y su niñez. Dijimos que Lucas, el escritor que presenta a Jesús como hijo de hombre, hace resaltar 3 hechos acerca de Jesús que muestran que este es verdadero hombre. El primero es su nacimiento y niñez. Ningún otro evangelista relata el nacimiento de Jesús tan detalladamente como Lucas. Es lógico que este escritor haga resaltar este hecho, pues lo más fundamental en cuanto al hombre es que haya nacido. ¿Ok? Entonces, para que pueda comprobar que Jesús fue humano, fue hombre, tenía que nacer, así como nacemos todos. O sea, no fue como que de repente apareció en la tierra y empezó a caminar por la tierra, sino que nació de una mujer. Al estudiar las características distintivas del libro, vimos que Lucas da gran importancia al nacimiento de Jesús. Muchos de los datos precisos dados por Lucas tienen que ver con la fecha y el lugar de nacimiento. El nacimiento es tema de 4 de los 5 cánticos de alabanza que se encuentran en el libro. 3. Como evidencia de la importancia que Lucas da a la mujer, vimos que este escritor incluye en su evangelio el anuncio del ángel a María. Ahora dice aquí, o sea que Lucas usa para hacer resaltar que Jesús es verdadero hijo de hombre, habla específicamente de su niñez, de su nacimiento. De los 4 evangelistas, solo Mateo y Lucas relatan el nacimiento de Jesús. Okay, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4, solo Mateo y Lucas relatan el nacimiento de Jesús. Dice, y aquí podemos ver Mateo 1:25 y Lucas 2:1 al 7. Y ahora, ¿cuál de estos escritores da más detalles sobre el nacimiento de Jesús? Y ya si comparamos estas citas bíblicas, nos vamos a dar cuenta que es Lucas. Para llegar a ser hombre, uno no solo tiene que nacer, se entiende que también debe desarrollarse física y mentalmente. Por eso Lucas no solo menciona el nacimiento de Jesús, sino también su niñez. Para poder ser hombre tenía no nomás que nacer en la Virgen María, sino también tenía que desarrollarse física y mentalmente, o sea, crecer y adquirir madurez y conocimiento. Otra vez, para llegar a ser hombre, o sea, para que Jesús, o sea, Dios, se hizo como un niño, nació en una mujer, y luego para llegar a ser hombre, uno no solo tiene que nacer, también se entiende que también debe desarrollarse físicamente, o sea, físicamente fue creciendo y mentalmente también fue creciendo. Por eso Lucas no solo menciona el nacimiento de Jesús, sino también su niñez. Ahora dice, lee Lucas 2:40 al 52. Luego apunta 2 aspectos del desarrollo del niño Jesús. Ok, vamos a leer Lucas 2 del 40 al 52. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos
Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles, y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Aquí estamos viendo cómo Lucas está relatando la niñez de Jesús y cómo está enseñando que como ser humano pues se comportaba como un niño, pero a la vez era Dios, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los maestros de la ley, o sea, la ley es los primeros 5 libros de la Biblia, y ahí están los 10 mandamientos, los escribió Moisés. Entonces Jesús conocía la ley de Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia los conocía bien. Entonces, delante de los sacerdotes y los maestros de la ley, o sea, de la Biblia, que ya tenían en aquel entonces parte de la Biblia, él les estaba enseñando y preguntando. Entonces, en aquel entonces no cualquiera podía tener una Biblia y mucho menos leer. Solamente ciertas personas tenían la capacidad de poder leer y de tener la ley. Entonces era algo muy sorprendente como un niño de esa edad conocía las escrituras también, y era algo muy sorprendente que un niño de esa edad pudiera saber tanto, mucho más o mejor que todos estos maestros de la ley. Entonces Lucas relata lo que aconteció cuando Jesús tenía 12 años. Lee este relato en Lucas 2, 41 al 51. Y según el versículo 51, ¿en qué sentido era el niño Jesús un ejemplo para los niños? Entonces ya vimos 2 del 40 al 52. Y entonces en el 51 dice: ¿en qué sentido era el niño Jesús un ejemplo para los niños? En 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús siendo Dios, aún así estuvo sujeto a sus padres y fue obediente. Y esta es una manera de que nosotros como niños, los niños puedan darse cuenta que aún a pesar de que él era Dios, obedeció a sus padres. ¿Ok? Con esto vamos a terminar. Ok, vamos a orar para terminar el estudio. Señor Todopoderoso, te pedimos que este estudio, Señor, que está siendo producido, Señor, que va a ser publicado a través de la internet, Señor, que sea para bendición de aquellos que están escuchando y entendiendo, Señor, la palabra. Oramos para que pueda ser de gran utilidad para las personas que están estudiando la palabra y que a su vez quieren predicar el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues reciban un saludo, les pido que se suscriban, que me den un like, y pues vamos a seguir con los estudios de la síntesis del Nuevo Testamento. Dios les bendiga.